En esta ocasión quiero generar una reflexión y una propuesta de análisis acerca del fenómeno de los nuevos derechos humanos. Generalmente escuchamos y vemos que las figuras jurídicas, específicamente los derechos humanos, cambian porque la realidad jurídica cambia y la realidad en general cambia. Es decir, que por esto mismo el derecho es dinámico, no es estático y por supuesto esto tiene mucho de cierto, pero nos invita a cuestionarnos acerca de aquello que debe de cambiar y aquello que debe de permanecer en lo jurídico. Sin embargo, nos solemos enfrentar con nuevas necesidades, amenazas, requerimientos que hacen que acudamos a través de nuestra inventiva nuevas herramientas para afrontarlas. Una de ellas, por la fama de la que gozan, son los derechos humanos. Y no es de extrañar, porque son un concepto expansivo y explosivo, como dice Sergio García Ramírez. Pensemos, por ejemplo, en derechos nuevos como el derecho a la ciudad, el derecho a la buena administración, a la protección de la integridad personal ante la tecnología, la transparencia y la responsabilidad en el uso de algoritmos, el mejoramiento humano relacionados a temas como el transhumanismo o el posthumanismo, o también nuevos derechos como los neuroderechos. Los nuevos derechos también nos deben de hacer pensar en situaciones como el reconocimiento de los mismos a realidades como los animales, la inteligencia artificial, las empresas, la naturaleza. Ante estas situaciones, estas nuevas situaciones, amenazas o circunstancias, podemos preguntarnos para empezar, ¿los derechos humanos cambian? También, en un segundo lugar, ¿qué hay de estático y qué hay de dinámico en los derechos humanos? Y también, ¿qué implicaciones puede tener el formular nuevos derechos para el concepto y la práctica de los derechos humanos? Y ante esto hay que decir algunas cuestiones. Para empezar, los derechos humanos pueden cambiar en principio de dos maneras. Por un lado, o en un primer momento, por la introducción normativa de los mismos en constituciones y en tratados. Pensemos en nuevos nombres de derechos. Pero por otra, los derechos cambian y por lo tanto podemos hablar de nuevos derechos o nuevas interpretaciones justamente a través de la ampliación interpretativa de derechos. Es decir, que vamos encontrando nuevos alcances a la protección de un determinado derecho. Por ejemplo, nuevos tratamientos médicos para el caso del ejercicio del derecho a la salud o herramientas como el Internet para el ejercicio de derechos como la libertad de expresión. En cualquier caso, tenemos que pensar lo siguiente. Siempre que se introduce un nuevo derecho, encontramos mejores soluciones a las nuevas problemáticas. O incluso lo podemos plantear de esta manera. ¿Todo lo nuevo es mejor solo por ser nuevo? La mera novedad de una respuesta en materia de derechos humanos nos conduce necesariamente al progreso en su protección. Y de esta reflexión me parece que hay algo que debe quedar. Si no queremos caer en una cuestión que se llama la falacia de la novedad, es decir, en pensar que todo lo nuevo es mejor solamente por ser nuevo, tenemos que propiciar un entorno de reflexión donde podamos encontrar los elementos auténticos para que estos nuevos derechos de verdad se encaminen a solucionar los problemas jurídicos y políticos a los cuales nos enfrentamos. Para eso necesitamos ciertos criterios. El primero que me parece que tenemos que tomar en cuenta es que logremos comprobar que efectivamente los riesgos, las situaciones o las amenazas nuevas a las cuales nos enfrentamos realmente sean nuevos riesgos, situaciones o amenazas que merezcan una nueva respuesta. Una vez sentado este criterio, podemos proponer algunos otros criterios. Esto se ha planteado por algunas personas en forma de tests, por ejemplo. Recientemente me encuentro con uno planteado por una jurista brasileña de nombre Luisa Neto, que propone que tenemos que atender a ciertos criterios para el escrutinio de los nuevos derechos humanos. Es decir, que estos nuevos derechos tienen que tomar en cuenta algunos criterios que enuncia de la siguiente manera. Para que los nuevos derechos humanos sean realmente nuevos derechos humanos, tienen por un lado que tener una relevancia y conexión con la dignidad humana. Por otro lado, no solamente tienen que tener en cuenta la dignidad humana, sino al individuo como referencia. Si no cumplen con estos criterios, por supuesto, no estaríamos en presencia de nuevos derechos. Pero no solamente es la dignidad y el individuo como referencia, también para que estemos en presencia de nuevos derechos, la relevancia de los mismos tiene que estar conectada con normas positivizadas, por un lado en la Constitución, pero también con los elementos estructurales del sistema de derechos humanos y los principios estructurales también del Estado constitucional. Es decir, tienen que tener una conexión estructural con los elementos, con los principios y con las exigencias del derecho internacional de los derechos humanos y también del Estado constitucional, así como con estándares internacionales de derechos humanos.
También, en ese sentido, necesita haber una relevancia de su fuente, es decir, que podamos identificar en qué tratado, en qué sentencia, en qué principio está la fuente del nuevo derecho. Y por último, y me parece que más importante de lo que plantea Luis Aneto, es que sean justificables o que podamos encontrar una justificación adecuada. Y ahí está el reto más importante para nosotros como abogados, para nosotros como juristas o para estudiosos de lo jurídico, del contexto jurídico y del contexto político de los derechos, que podamos encontrar una justificación adecuada. Y por eso también quiero replantear 5 criterios que he introducido en otros foros también, derivados de la investigación acerca de la autenticidad de los nuevos derechos, que tienen que ver con este sentido de la justificabilidad de los derechos. Para que estemos en presencia de auténticos derechos humanos, necesitamos en un primer momento que los derechos respondan a la paridad ontológica, es decir, que podamos en el plano ontológico de seres humanos reconocer una igualdad de todos los seres humanos por el simple hecho de ser. Además, los derechos deben de ser mesurados, deben de comprender de la mejor manera posible el problema de la libertad, no solamente como hacer lo que queramos, sino una libertad comprendida desde el punto de vista de la responsabilidad. También deben de poder comunicar valores con todos los seres humanos y un elemento muy importante, la temporalidad y la duración, es decir, que no sean simplemente modas y que puedan tener una conexión importante con el pasado, el presente y el futuro. Lo importante de estos criterios y de estos tests es que podamos utilizarlos como elementos para el diálogo en torno al problema. Como dice María Eugenia Rodríguez Palop, el consenso que exigen los nuevos derechos ha de sustentarse en auténticos debates, y hago énfasis en auténticos debates, que sean además concluyentes y efectivos para la determinación posterior de políticas públicas. Y también podemos citar a Marta Cartabia, quien refiere que los derechos que pretenden ser limitados en número y contenido se desconectan de la condición humana. Y por eso nuestro reto al aplicar estos criterios y al analizar las nuevas circunstancias que exigen de nuevos derechos para ser resueltas, que podamos conectar de una manera clara, de una manera dialógica, es decir, que podamos generar el diálogo a través de estos criterios con la condición humana, porque si no, estaremos ante la presencia de una deshumanización de los derechos humanos y es un riesgo que no podemos permitir cuando pensamos en nuevos derechos humanos.